Parte 1. Dentro de un sueño, el edificio feliz estaba teñido de rojo debido a la puesta del sol detrás de él. Subiendo las escaleras, pasó por la puerta marcada con las palabras, Compañía de Seguridad Civil TEN. Tirada en el sofá estaba la ropa que Inju se había quitado. En el lavabo de la cocina había una gran cantidad de platos sucios. El sofá en la recepción era el lugar favorito de Tina. Gobernada por sus instintos nocturnos, a menudo se acurrucaba allí, durmiendo como un gatito. Mirando hacia el sofá, parecía que las arrugas causadas por su peso estaban todavía allí, pero Tina no estaba presente. Encima de la mesa de la recepción, había una tarea de matemáticas a medio hacer, además de una pila de polvo de borrador. Se escuchaba el agua fluyendo. Atravesando la cocina, podía verse el lavaplatos desbordando. Los calcetines de rentar estaban empapados de agua fría. A pesar de la fuerte impresión de que había personas viviendo aquí, no había nadie presente. Era casi como el incidente del Mary Celeste, donde el barco fue encontrado en el Atlántico pero no había nadie allí. Por alguna razón, todas las personas que rentar conocía ya no estaban. Kisara se había ido. Enju y Tina estaban vivas o muertas. Los días del pasado se habían vuelto irrecuperables. La oficina se había convertido en una cáscara vacía. Videos de los momentos felices de Seguridad Civil TEN pasaron por su mente como si estuvieran en un bucle, superponiéndose con la imagen actual de la compañía. Por desgracia, los actores de esos videos se habían ido para siempre. Un dolor indescriptible lo recorrió. Rentar sintió un remordimiento incomparable, arrodillándose para llorar con la cabeza entre sus manos. Un quejido brotó de su garganta como una rana siendo aplastada. Todo es mi culpa. Todo es porque no pude salvarlas. De repente, escuchó que alguien lo llamaba. Era la voz de una chica. Lo llamaba desesperadamente. Movió su cabeza para buscar a la dueña de esa voz. ¿Dónde está? ¿Desde qué dirección viene? Era una voz que no le pertenecía ni a Enju, ni a Tina ni a Kisara. Sí, esa voz era. El sueño en su mente fue cortado. La conciencia de rentar despertó lentamente. La sensación contra su espalda se sentía muy dura, su cuerpo parecía tan pesado como el plomo. Su ropa estaba empapada de sudor. Tenía la garganta reseca, la voz llamándolo no se detuvo. Rentar parpadeó varias veces antes de poder forzar sus ojos a permanecer abiertos. ¡Qué diablos! ¡Qué ruidosa! Rentar se quejó débilmente, su visión borrosa fue enfocándose gradualmente. Quien sacudía su cuerpo mientras lo llamaba era Hataru. Tenía los labios apretados con fuerza y los bordes de sus ojos estaban rojos. Rentar se sintió muy sorprendido por lo que veía. Por lo menos responde de inmediato si todavía estás vivo. Este lugar es... Hataru limpió las comisuras de sus ojos con una manga. La fábrica donde nos escondimos antes. Solo entonces, Rentar reconoció el techo decrépito familiar. Moviendo su cuello, sus nervios instantáneamente sintieron un dolor intenso. Ahora que lo pensaba, había bloqueado quién sabe cuántas balas con su espalda. Moviendo la cabeza para examinar lentamente su cuerpo, notó que su chaqueta y camisa habían sido retiradas y tenía vendas desde debajo de sus axilas hasta la parte inferior de su abdomen, haciéndole lucir como un viejo samurái errante sin señor. En cualquier caso, era evidentemente que había sobrevivido. Para cuando Rentar lo notó, Hataru había vuelto a su comportamiento habitual. Haciendo. Levantó los ojos con orgullo. Las balas han sido sacadas. No debe haber quedado ninguna, pero no puedo garantizarlo. En la bandeja de metal junto a ellos, podían verse pinzas y algodones manchados de sangre. ¡Wow! No puedo creer que haya sido capaz de extraer las balas. Me había tratado a mí misma en el pasado. Casi sin entenderlo, Rentar miró frenéticamente hacia ella. ¿Así que te han disparado muchas veces? En efecto. ¿Y qué? Eso no es algo menor. Rentar vaciló por un momento, preguntándose qué era lo mejor que podía decir. Entonces notó los círculos oscuros bajo los ojos de Hataru. ¿No has dormido? Parecía que Hataru pensaba que era vergonzoso que los demás vieran sus ojeras, por lo que cubrió sus ojos con ambas manos. Solo después de forzarse a sí misma a aceptar ese hecho, hinchó su pecho con orgullo. De hecho, no dormí anoche. Gracias a un cierto tonto. ¿Debes asumir la responsabilidad? Rentar sonrió irónicamente. Oye, ¿qué fue eso? Hataru murmuró repentinamente con una voz apenas audible. ¿Hacerte daño para protegerme? ¿Por qué sigues haciendo algo tan estúpido? No te he dicho que eres un CEO. Estoy usándote y tú puedes utilizarme a cambio. No voy a preocuparme por tu vida, y por el otro lado, puedes abandonarme en cualquier momento. Ya habías dicho eso. Para evitar que el ambiente se hiciera demasiado pesado, Rentar respondió casualmente. Escuchándolo,
Hataharu miró hacia abajo y volteó su rostro como si estuviera de mal humor. Eres un idiota. Un extraño silencio descendió. Aunque ninguno de ellos dijo una palabra, definitivamente no era un silencio incómodo. Aunque Rentar no odiaba este estado de ánimo, no podía mantenerlo indefinidamente. Todavía había un montón de problemas que debía resolver. Levantando la mano, señaló hacia el exterior. Este lugar es muy caliente. ¿Quieres salir a tomar aire? La luna podía verse. La fábrica abandonada estaba cerca de un río. La lluvia que había caído todo el día de ayer había hecho que el agua se elevara. Envuelta en el color de la noche, el agua del río parecía fluir rápidamente, mientras los sonidos del agua moviéndose relajaban los oídos. Hataharu y Rentar caminaban lado a lado a lo largo de la orilla. A pesar de que era tarde en la noche, aún habían personas mayores paseando los perros o corriendo en chándales pasando por el lugar de vez en cuando. Mirando hacia el agua por un tiempo, Hataharu volteó exasperada. ¿No te duele? La cirugía del nuevo plan de creación humana debe ser increíble. Incluso te ayuda a controlar el dolor. Sí, es como dices, Rentar le mintió a Hataharu. Sus heridas todavía dolían bastante, pero si hablaba con honestidad, seguramente sería obligado a acostarse y descansar. Rentar no podía permitirse eso. Confundido, Rentar recordó su sueño de antes. Estaba llorando dolorosamente en la seguridad civil después que Kisara, Tina y Enju se habían ido. Definitivamente había sido un sueño. Si no intentaba darlo todo para rescatarlas, eso iba a suceder en un futuro próximo. Ese sueño tal vez no era más que una predicción del futuro. Precisamente por eso, el tiempo era esencial. Rentar, mira esto. Observando el objeto que Hataharu sacó de su bolsillo, Rentar pensó que era la hoja de un árbol que se había caído en un principio, pero luego notó que era una llave bastante rara. El arco de la llave tenía la forma de una hoja de arce mientras que la llave era de color rojo, probablemente debió haber sido tratada químicamente. Podría considerarse un artículo exquisito hecho meticulosamente. ¿Qué es esto? Estaba en Sourtail. Rentar se sorprendió mientras examinaba el objeto nuevamente. Su teléfono celular fue roto por Darkstalker, por lo que esta fue la única pista que quedó. Rentar se frotó la barbilla. Me pregunto qué es lo que abre esta llave. Hataharu sacudió la cabeza y murmuró, no pude adivinar qué era. A pesar de no tener ninguna respuesta sin importar cuánto lo discutieran, decidieron guardar la llave por ahora. Entonces, Hataharu sacó una hoja de papel doblada de su bolsillo. Hay algo más, esto. Rentar solo lo notó después de tomar el papel y abrirlo hacia arriba. Era el informe de análisis que Rentar le había pedido a Miuri. Rentar se quedó mirando el papel, casi abriendo un agujero en él a través de su mirada. En el mismo, había una lista de productos químicos de los cuales no había escuchado hablar antes. Solo con mirarlos una vez era suficiente para causarle dolor de cabeza. ¿Cómo diablos se supone que lea este documento? No conozco bien los detalles, pero Miori-san dijo que nos fijáramos en esto. Rentar miró hacia donde Hataharu señaló, comprendiendo de inmediato. 0.1 miligramos de tridroxicina fueron encontrados en la muestra de células gastrea. En ese momento, Hataharu y Rentar fueron envueltos por una densa sombra. Un tren pasaba sobre un puente elevado, haciendo un ruido ensordecedor. Una vez que el tren pasó, lo único que quedó fue paz, silencio y tranquilidad. Tridroxicina. No puede ser. Hataharu entrecerró los ojos. ¿Sabes lo que es? Rentar asintió, mirando los ojos azules en su pequeño rostro. Hataharu, ¿cuánto sabes acerca de la guerra gastrea? Hataharu se encogió de hombros, al parecer, sin entender por qué Rentar le preguntaba eso. Soy de una generación inocente. Para mí, la guerra gastrea es solo una leyenda. Rentar cerró los ojos y comenzó a buscar a través de sus terribles recuerdos de la guerra. Durante la guerra, con el fin de detener al gastrea cuyos números estaban creciendo descontroladamente debido a la infección, los humanos investigaron desesperados sin poder obtener nada. Cualquier tipo de ética y principio moral fue hecha a un lado. Se hizo la vista gorda a una escala global. Esta situación dio lugar a la propagación de bombas de racimo, gases venenosos, uso desenfrenado de minas terrestres, modificación genética, experimentos humanos y todo tipo de atrocidades. El nuevo plan de creación humana es uno de esos hijos bastardos. ¿Es lo mismo con la tridroxicina? Rentar asintió. La tridroxicina fue reconocida por primera vez como un medicamento revolucionario capaz de inhibir la proliferación del virus gastrea, pero fue prohibido de repente. Sus efectos eran de muy corta duración, pero causaban que el virus desarrollara resistencia, haciendo su desarrollo aún más violento. Sin embargo, esta droga también se convirtió en el centro de atención debido a otro uso. ¿Otro uso? Cuando se utilizaba en personas o gastreas, provocaba un poderoso efecto sedante. Por lo que,
Incluso fue utilizada ilegalmente durante un tiempo. El recuerdo de la tridroxicina se filtró de nuevo a la sociedad a través del mercado negro, produciendo graves problemas sociales. Los resultados de las investigaciones de los seres humanos a menudo conducían a resultados poco esperados. Por ejemplo, el subproducto del metabolismo del hongo Penicillium, en otras palabras, la penicilina, fue capaz de salvar millones de vidas como un antibiótico. Y también estaban las sustancias como la tridroxicina, que originalmente fueron hechas con buenas intenciones, pero llamaron la atención de las fuerzas oscuras y fueron corrompidas notoriamente. Rentar obtuvo un enorme agujero en su abdomen durante la batalla contra Cajetane Giracol y logró volver de la muerte gracias a la droga experimental AGV, oficialmente nombrada como un medicamento experimental contra el virus Gastrea. También fue el intento fallido de Sumire por inhibir la proliferación del virus Gastrea, pero terminó como otro ejemplo de esos medicamentos que obtienen fama por sus efectos distintos. ¿Por qué esta sustancia fue encontrada en las células Gastrea? No estoy seguro todavía. Debido a convertirse en un grave problema social, hubo una dura penalización contra esta droga y los mayoristas comenzaron a elegir a sus clientes cuidadosamente. Este tema no ha llamado la atención durante mucho tiempo, por lo que me olvidé por completo de él. Hey, rentar. Ese efecto sedante también funciona en los Gastrea, ¿cierto? Funciona sin importar si es humano o Gastrea. Por supuesto, ya que el virus Gastrea sobresale por la eliminación y neutralización de objetos extraños que invaden el cuerpo, se requiere una dosis masiva de tridroxicina si se quiere producir un efecto fuerte y duradero en un Gastrea. Es exactamente por eso que se encontró esa sustancia en el análisis celular, ¿no? Rentar de repente pensó en algo. Pero hablando de eso, ¿qué está planeando el Five Wing Syndicate seando a los Gastrea? ¿En qué consiste el llamado proyecto del Cisne Negro? Hataru sacudió la cabeza silenciosamente. Cuanto más pensaba, más delirios desagradables aparecían en el corazón de Rentar, sin poder disiparse. El problema era de dónde provino la tridroxicina que obtuvo el Five Wing Syndicate. Se requerían conexiones si se quería adquirir una cantidad más allá de cierto nivel, lo que inevitablemente significaba negocios por debajo del suelo 5. Gracias a eso, también podía exponer sus intentos y movimientos como resultado. 5. Referencia a negocios ilegales, tramullos, vueltas, o como los llamen en su país. Negocios por debajo del suelo, murmuró Rentar. ¿Tienes conexiones que puedan servir como ejemplo? Las profundidades de los ojos de Hataru brillaron intensamente. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.